Comienzo recordándote que durante estos miércoles hemos hablado con la premisa o en medio de la premisa que ha basado esta frecuencia o esta serie de mensajes en la idea, en la convicción de que Dios nos escucha y no solamente nos escucha, sino que también nos habla. Voy a repetirlo otra vez, en la premisa de que no solamente Dios nos escucha, sino que Dios aún también nos habla. Y podíamos verlo durante todas las escrituras, las diferentes formas en las cuales Dios nos habla. El miércoles pasados estuvimos hablando una de las 12 maneras que más o menos existen en la Biblia, alrededor de 12 maneras en las cuales Dios habla. Una manera en la que más podemos ver la voz de Dios, o de manera más práctica podemos ver la voz de Dios, y es a través del susurrar de Dios, del murmullo de Dios, a través de esas voces suaves que Dios utiliza a nosotros, a través de una visión, a través de un sueño o a través de un sentir que pone en nuestro corazón. En la Biblia podemos ver muchas de esas formas en las cuales Dios habló y se comunicó y se puso en frecuencia con sus hijos, con su creación, a través de sueños, a través de visiones, a través de un sentir, y de esa manera los llevó a cumplir el propósito. Podemos ver que Josué vio sueños o tuvo sueños, José tuvo sueños. Podíamos ver dentro de las escrituras a muchos como Moisés teniendo visiones en medio de una zarza, escuchando la voz de Dios, y en medio de todo eso Dios les hablaba de tal forma que ellos podían sentir que conocían la voz de Dios, que reconocían la voz de Dios y sabían a dónde tenían que ir, sabían qué tenían que hacer. La mayoría del propósito de Dios, la mayoría de veces que el propósito de Dios llega a nuestros corazones, Dios lo habla de tal forma que lo pone como un sentir en nosotros que debemos seguir. Sin embargo, en medio de reconocer la voz de Dios, hablábamos también que esa sintonía muchas veces puede ser distorsionada. Que la sintonía o la frecuencia con la que hablamos con Dios muchas veces puede ser distorsionada, como en la antigüedad aquellos radios que utilizábamos antiguamente, algunos que tenemos una edad mayor y conocíamos la frecuencia que teníamos que modular o teníamos que llevar el radio para que pudiéramos escuchar la voz correcta. Muchas veces se distorsionaba en medio de la frecuencia o en medio de la sintonía, de tal forma que no podíamos escuchar correctamente la información. Así también muchas voces alrededor, podemos verlo bíblicamente, muchas voces alrededor de algunos personajes bíblicos, se distorsionaba la voz de Dios por medio de las situaciones, por medio de las circunstancias, por medio de las situaciones que atravesaban. Escuchábamos la historia y hablábamos de ella, de Elías, un hombre que escuchó la voz o la frecuencia de Dios de manera tan correcta que aún fuego del cielo cayó en medio de la pelea o batalla que tenía con dioses de Baal, en medio de otros profetas que estaban diciendo: este es nuestro Dios verdadero. Se levantó Elías y dijo: Dios verdadero es uno solo. Y en medio de esa frecuencia y en esa sintonía supo cuándo hablar a Dios, cuándo pedirle a Dios. Dios envió fuego del cielo, destruyó a los profetas de Baal. Sin embargo, la voz también se distorsionó en medio de una amenaza. Una mujer amenaza a Elías y Elías huye en medio de esa distorsión que existe muchas veces. Después de haber visto una victoria, se fue a una cueva Elías y tuvo Dios que hablarle nuevamente. Y aprendimos cómo Dios no le habló en ese momento a través del fuego, no le habló a través del viento, no le habló a través de las grandes tormentas, no, sino que le habló a través de un silbo apacible, a través de un viento apacible le habló a Elías. Y muchas veces Dios nos habla de esa manera. Y te decía esto porque en medio de aprender a escuchar y a reconocer la voz de Dios, muchas veces la voz se va a escuchar distorsionada. Muchas veces la vamos a escuchar como esos radios antiguos que se distorsionaba la voz. Yo no sé si usted se acuerda cuál era el sonido que hacían esos radios antiguos cuando se distorsionaba la voz. Creo que sonaban esos radios antiguos más o menos así sonaban. ¿Usted se acuerda cómo era el sonido que hacían esos radios? ¿Se acuerda? Usted trataba de modular el sonido. ¿Usted se imagina donde esta predicación estuviera distorsionada por el sonido?
¿Cómo sale de usted? Qué bien me salió, ¿verdad? Usted no encuentra esos efectos en ninguna otra iglesia. Dios lo bendiga. Gracias por estar en IWC en español. Imagínense donde escucháramos el mensaje de esa manera. ¿Cómo sería lo que recibiéramos? ¿Cómo saldríamos de este lugar? Creo que saldríamos o más confundidos o al menos de la misma forma en la cual llegamos. ¿Estamos de acuerdo? Y por encontrar la frecuencia o la sintonía con Dios, y en medio de encontrar esa sintonía con Dios, tenemos que aprender a sintonizar y a desintonizar. Probablemente estoy inventando una palabra, pero hay que aprender a sintonizar y hay que aprender a salirse de la sintonía de algunas cosas. Porque escúchenme, el enemigo, el mundo y la carne están en el trabajo, escuche esto que es importante, están en el trabajo de sacarte de la sintonía y la frecuencia de la voz de Dios. Porque ellos saben que mientras tú estés en la frecuencia correcta, en la sintonía correcta con Dios, tú vas a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, porque vas a reconocer y escuchar su voz y saber a dónde ir. En otras palabras, cuando el enemigo te saca de la sintonía de Dios, lo que está haciendo es alejarte del propósito de Dios. A veces no tiene que destruirte, lo que tiene que hacer es sacarte de sintonía. Vamos, ¿alguien me está entendiendo? A veces el enemigo no tiene que destruirte y matarte, lo que tiene que hacer es sacarte de la sintonía, y salirte de la sintonía siempre te va a llevar a caminos equivocados, porque no vas a escuchar la voz de Dios de manera clara. Pero hoy quiero hablarte acerca del título, ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú, Señor? ¿Y cuántas veces creo que nos hemos hecho esa pregunta, no? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, Dios, ¿eres tú el que me estás hablando? ¿Viene este sentir de parte de ti? ¿Esto que estoy sintiendo realmente es tuyo? ¿Este movimiento que debo hacer, estas puertas que se me están abriendo, realmente son las que debo tomar? ¿Estas personas que se están acercando a mí, realmente son personas que me convienen a mi vida? Todos nos hemos hecho alguna vez esa pregunta de, ¿eres tú, Señor? Eres tú el que me está hablando, eres tú el que estás poniendo esto, eres tú el que me está llevando a este lugar, eres tú, Señor. Y en medio de esa pregunta tenemos que aprender cómo reconocer la voz de Dios. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice, queridos amigos, no crean todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. En medio de aprender a reconocer la voz de Dios, tenemos que aprender a reconocer las otras voces también que no vienen de parte de Dios. En medio de reconocer la voz de Dios, tenemos que aprender a reconocer cuáles son aquellas voces que por el contrario nos quieren sacar de la sintonía de Dios. Lo que has pasado, lo que has atravesado en tu vida te ha demostrado que cuando te sales de la sintonía de Dios, que cuando sales de la frecuencia de Dios, normalmente tomamos malas decisiones. Que cuando nos salimos de la frecuencia y la sintonía de Dios y de la sincronía espiritual con la voz de Dios, normalmente comenzamos a tomar decisiones por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo que estamos atravesando. Nos dejamos guiar por la rabia del momento. ¿Cuántos alguna vez han tomado decisiones drásticas y fuertes por la rabia que han tenido en el momento? Por las discusiones que tuvimos lento, de pronto salimos en medio de una discusión y terminamos tomando decisiones drásticas que cambian por completo la posición y el destino que llevábamos en ese momento y nos llevan a lugares que no esperábamos. Cuánto por culpa de las emociones a consecuencia de ellas hemos tomado decisiones o hemos hecho cosas que no deberíamos, porque nos salimos de la sintonía de Dios por esas voces de las emociones que a veces nos guían a caminos equivocados. Porque el libro de Proverbios me dice en el capítulo 14, versículo 12, hay un camino que parece correcto, pero al final conduce a la muerte. En medio de esa distorsión que muchas veces ocurre de la voz de Dios, en medio de esas voces que entran como esa mala sintonía del radio cuando la modulación no es correcta, en medio de esas voces que distorsionan lo que Dios quiere hablarnos, a veces tomamos caminos incorrectos que para el momento o por la situación que estamos atravesando creemos que son los caminos que deben tomar, que debemos tomar, y nos damos cuenta que al final nos llevan a muerte. Y sabes, no solamente la muerte física, sino que ha llevado muchos de esos caminos equivocados, a una muerte de relaciones,
a muerte de amistades, a muerte de sueños, a muerte de propósitos. Sabes que hay personas que han tomado el camino equivocado y como consecuencia de esto, la voz distorsionada, voces distorsionan la voz de Dios, los llevan a caminos equivocados y terminan abortando sueños, propósitos que Dios tenía con ellos. Si usted no me cree acerca de esto, usted recuerda que había un discípulo llamado Judas, que tenía el mejor predicador, tenía el mejor maestro, tenía el mejor evangelista, llamado Jesús. Es más, no solamente Jesús, llamado el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién mejor para predicar? ¿Quién mejor para hablar que el mismo Dios hecho carne? Jesús, para hablarnos de nuestra vida. Seguramente las palabras de Jesús usted no las tomaría igual como las tomaría si yo les estoy predicando. Era Jesús hablándole, y Judas era parte de esos 12. Judas era de los que estaba cerca de Jesús. Judas era de los que recibía constantemente las palabras de Jesús. Sin embargo, en un momento de su vida, las voces alrededor distorsionaron el propósito final de él. Escúcheme, yo no creo que el propósito final de la vida de Judas era terminar ahorcado en un árbol. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Si usted me pregunta personalmente, yo no creo que el propósito final de la vida de Judas era terminar colgado en un árbol. Yo creo que Judas, si hubiera vuelto a Jesús, si hubiera vuelto sus brazos a Dios, hubiera pedido perdón y se hubiera arrepentido de la manera correcta, yo creo que Judas hubiera sido un gran evangelista, un gran apóstol, hubiera tenido la oportunidad de llevar el evangelio. Es más, creo que Judas hubiera sido un gran testimonio de lo que significa la gracia y el perdón de Dios. Usted se imagina a Judas un día predicando y diciendo: yo fui el que entregué a Jesús, pero sabe, su amor fue tan grande que me perdonó y hoy puedo estar hablándoles a ustedes. ¿Usted no cree que eso hubiera sido increíble? Lo que pasa es que no vemos la historia que terminó de esa manera. ¿Por qué? Porque Judas se dejó distorsionar la frecuencia y sintonía con Dios, y unas cuantas monedas distorsionaron la sintonía. Un corazón equivocado distorsionaron la sintonía de la voz de Dios y comenzaron a escuchar un mensaje diferente, y en lugar de un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de convicción, comenzó a escuchar un mensaje de culpabilidad. Ese mensaje de culpabilidad lo llevó a un árbol para ser colgado, y ahí murieron los sueños, porque hay caminos que al hombre le parecen correctos. En medio de su culpabilidad dijo: la única forma de yo sentir paz, de no tener este remordimiento tan profundo, es que mi vida termine aquí. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos sentido algo así? ¿Cuántos algunos de nosotros en medio de los caminos equivocados de la vida nos hemos sentido: la única forma de yo sentir paz es que ya no exista más? En medio de la desesperación de la vida, en medio de una pérdida de un trabajo, en medio de no saber cómo podía hacer al día siguiente, hemos dicho: no más. ¿Cuántos jóvenes, cuánta juventud en medio de las situaciones que atraviesan, en medio de depresiones, de ansiedades, en medio de hogares disfuncionales han dicho: ya no más? Han escuchado la voz distorsionada, porque hay caminos que al hombre le parece que son la salida correcta, pero que al final nos llevan a la muerte. Y te decía, hay muerte de sueños, anhelos, de propósitos de Dios. Por eso hay que aprender a estar en la sintonía y reconocer la voz correcta de Dios. Así que yo quiero darte rápidamente 4 cosas que te ayudarán a reconocer la voz de Dios. ¿Estamos listos? Saque su hoja y su papel. Los que están allí en casita, saque su hoja, su papel, levántese de la cama, salga de las pijamas y póngase a escribir estas 4 cosas que te ayudarán a reconocer la voz de Dios. Y no te me duermas. 4 cosas para reconocer la voz de Dios. Número 1, cuando tú quieras saber si es Dios que está hablando a tu vida, cuando quieras saber si es Dios realmente el que está poniéndose a sentir, si quieres ponerte en frecuencia y en sintonía con la voz de Dios y alinearte a lo que Dios quiere hablarte, lo primero que tienes que saber es que cada vez que tengas un sentir, cada vez que tengas un sueño, cada vez que tengas una visión, cada vez que escuches de manera audible la voz de Dios, tienes que preguntarte: ¿se alinea esto con la palabra de Dios? ¿Se alinea este sentir con lo que Dios tiene escrito en su palabra? Porque escucha, la voz de Dios nunca contradice la palabra de Dios.
La voz de Dios nunca contradice la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo que le permite la seguridad y la confianza de saber de qué es la voz de Dios cuando está alineada a la palabra de Dios? ¿Sabes qué es lo que permite tener esa seguridad de saber de que su palabra no se contradice con su voz? Porque las dos cosas son eternas, permanentes, son fieles y son verdad. La palabra de Dios es lo único que permanece fiel y cambiable. La voz de Dios permanece fiel y cambiable porque tenemos a un Dios que no cambia. Tenemos a un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nuestras circunstancias cambian, nuestros pensamientos cambian, nuestras emociones cambian, nuestras circunstancias pueden variar, pueden moverse, pueden llevarnos a lugares diferentes, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso dice el libro de Lucas: aunque todo el cielo, en el capítulo 21, 33, aunque todo el cielo y la tierra pasen, mis palabras permanecerán para siempre verdaderas. Yo escuchaba un amén cuando estaba leyendo esto, cuando estaba preparando, pero parece que no hubo tantos. La palabra de Dios permanece para siempre. Tienes que tener la seguridad de que cuando la palabra de Dios y la voz de Dios se alinean, son una verdad porque permanecen para siempre. No se mueven. En medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de las decisiones que tienes que tomar, ¿cómo sabes que viene de parte de Dios esa voz, esa palabra, ese sentir, ese sueño? Cuando está alineado a esa palabra que no cambia, que es verdadera, que permanece para siempre, que aunque pase el cielo y la tierra, aunque pasen las circunstancias, no va a cambiar. Si la voz no viene de Dios, lo más probable es que cambie, a diferencia de la palabra de Dios. Lo más probable es que esa voz, cuando no viene de Dios, comience a variar. Porque si viene de Dios, se alineará a su palabra y dice que permanece para siempre. Por eso, si alguna vez has escuchado la voz equivocada que te ha dicho no vales para nada, no sirves para nada, Dios nunca te va a perdonar, ya estás descalificada, ya no puedes pertenecer a Dios, ya no puedes pertenecer a lo que Dios haga, Dios ya no puede hacer nada contigo, como de pronto escuchó Judas en medio de la discusión y en medio de la falta de frecuencia con Dios. Si escuchas esas voces, déjame decirte, esa no es la voz de Dios, porque por el contrario, su palabra. Somos real sacerdocio, somos nación santa, que somos sus hijos, que somos sus hijas, que fuimos comprados a precio de sangre, que Él pagó un precio en la cruz, que somos sus ovejas de su prado, que Dios cuida de nosotros, que Él es nuestra torre fuerte. Así que esas voces que te dicen que estás solo, que estás sola, que no vales, que estás descalificado, no vienen de parte de Dios porque no se alinean a su palabra. Así que para identificar la voz de Dios y reconocerla, tienes que saber si se alinean a lo que Él ha dicho. El problema es que muy pocos conocemos lo que Dios dice en su palabra. Porque ni siquiera sabemos qué dice su palabra. Y como consecuencia de eso es muy fácil que el enemigo nos distorsione. Un día estaba Jesús en medio del desierto, llevado por el Espíritu Santo, antes de comenzar su ministerio. Y en medio del desierto comenzó a escuchar la voz del mismo enemigo distorsionando la misma palabra de Dios. Usted se imagina en medio de una tentación como la de Jesús, donde el enemigo le ponga palabras que usted desconoce y comience a utilizar palabras que usted desconoce. Probablemente se va a dejar llevar y distorsionar. Pero Jesús sabía y conocía la voz de Dios, de su Padre. Conocía la voz de la palabra. Y cada vez que el enemigo quiso tentarlo con una distorsión, Jesús lo ponía en la frecuencia correcta y le decía: escrito está, escrito está. La voz de Dios la reconozco porque escrito está. Qué bueno es que cuando usted enfrente las dificultades de la vida, en medio de las decisiones que tenga que tomar, usted pueda decir: escrito está. Y saber que es la voz de Dios porque va alineado a su palabra. Número 2. La segunda forma para reconocer la voz de Dios es que cuando lleguen esos momentos de decisiones,
esos momentos donde tengamos que saber y reconocer su voz, nos podamos preguntar en medio de esos momentos: ¿será que esto, si lo cumplo, si lo hago, si lo sigo, me hará más como Cristo? Me hará más como Cristo. ¿Será que si yo sigo esta voz, este sentir, esta visión, este sueño, me hará mucho más como Cristo? No solamente tienes que hacerte la pregunta, ¿está alineado a la palabra de Dios? Sino que cuando tienes ese sentir, cuando escuchas esa voz, cuando ves ese sueño, tú puedes decir: si yo sigo este sueño, esta voz, esta visión, me hará más como Cristo. Me hará parecerme más a Cristo. Y escúcheme, esto no tiene que ver solo con la salvación, porque la salvación no tiene que ver con qué perfecto sea o qué santo seas. La salvación tiene que ver con reconocerlo en tu corazón, confesarlo con tu boca, creerlo en tu corazón, y luego vendrá el proceso de la santificación. La salvación no viene cuando tú eres como Cristo. No, tú eres salvo, y en medio de esa salvación, cuando tienes temor, te cuidas de tu salvación, tú comienzas a parecerte más a Cristo. Y es ese proceso que viene para tu vida de parecerte más a Cristo. Y esto lo explico y lo digo de manera clara para que entiendas que ese parecerte a Cristo es parte de ese proceso de tu vida espiritual. Es parte de ese crecimiento espiritual. Y al tú parecerte más a Cristo, tú comienzas a reconocer más la voz de Dios. Tú comienzas a hacerlo tan parte de ti y vive tanto en ti y se hace crecienta tanto en ti que tú comienzas a reconocer su voz de manera mucho más clara. Por eso cuando escuches esa voz sentir, tienes que decir: ¿sabes? Esto me hará más como Cristo, me llevará más adelante, me hará crecer en mi proceso de santificación, me hará crecer de tal forma que mi vida cada vez se parecerá más a la de Cristo. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5, en la versión nueva, versión internacional, dice: en sus vidas deben pensar y actuar como Cristo Jesús. ¿Sabes qué es lo interesante del evangelio y lo que predicamos? ¿Sabes qué es lo interesante de esto que hablamos como cristianos? A diferencia de cualquier otra religión, ¿sabes qué es lo que marca la diferencia en nosotros? Que nosotros no solamente tenemos a un Dios que adoramos externamente, tenemos a un Dios que adoramos también porque vive en nosotros. Yo escuchaba más amén como el que dio la hermana Carmen ahorita cuando escribía esto. ¿Sabes que la diferencia, la marca, es que los demás adoran dioses externos? Usted y yo adoramos a un Dios que no solamente es externo, sino que dice la palabra que a través del Espíritu Santo vive en nosotros. Es decir, que entre más tú te llenas de Dios, entre más te llenas del Espíritu Santo, más comienzas a parecerte a Cristo. Y más es para ti claro y sencillo reconocer la voz de Dios. Segundo a los Corintios capítulo 10 versículo 5 dice: tomamos cautivo todo pensamiento para llevarlo a la obediencia de Cristo. El libro de Santiago capítulo 3 versículo 17 al 18 declara: pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, luego pacífica, considerada, sumisa, llena de misericordia y de buen fruto, imparcial, sincera. Los pacificadores que siembran en paz cosechan en justicia. Cada uno de estos versículos refleja el que cuando escuchamos la voz de Dios de manera correcta y reconocemos la voz de Dios de manera correcta, lo sabemos porque cada vez nos acercamos más a lo que significa parecernos a Cristo. Cuando un pensamiento es equivocado, cuando un pensamiento no es el correcto, tú lo llevas a la obediencia de Cristo, y lo que estás haciendo cuando digo a la obediencia de Cristo es que los comparas y dices: sabes, la palabra de Dios dice esto, este pensamiento equivocado me quiere llevar a esto, no se parece a la palabra de Dios, lo llevas cautivo a la obediencia de Cristo y dices: ¿sabes qué? En el nombre de Jesús este pensamiento no tiene más autoridad con mi vida. ¿Sabe? Me daba risa porque hace algunos minutos atrás estaba viendo un TikTok. Estaba viendo un TikTok y estaba viendo lo chistoso que era este TikTok. ¿Por qué? Porque estaba viendo una niña pequeña con una raqueta. Una niña pequeña, y su tío se puso a hacerle una broma y se disfrazó. De pronto ustedes lo vayan a ver porque se van a hacer virales. Y se disfrazó y comenzó a asustar a la niña. Y es raro porque la niña tenía como unos 7 años y la niña tomó una raqueta y dijo: ni te acerques porque te pego. Pero en medio de todo eso de si te acerques como te pego, te voy a privar, le decía a la niña. Privar significa le va a dar un golpe y lo va a poner en el suelo.
te voy a privar. Y estaba asustándolo el tío con un disfraz que tenía puesto. Y él le decía, te voy a privar. Y decía, ¿tú crees que tengo miedo? En el nombre de Jesús. Y decía la niña, en el nombre de Jesús, tú no tienes autoridad. En el nombre de Jesús, vente que te doy un raquetazo, le decía la niña, en el nombre de Jesús. Y es interesante porque estoy seguro que esa niña desde muy pequeña fue enseñada que cada vez que hubiera un pensamiento, que cada vez que hubiera un momento difícil, que cada vez que viera algo que pudiera asustarla, hay un nombre sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, que tiene toda autoridad, que tiene todo poder. Escúcheme, eso es alinearse a la voz de Dios. Eso es saber que se alinea a su voz, pero también saber, ¿sabes qué? Las cosas que no son correctas no me van a hacer parecer a Cristo. No se parecen a Cristo. No se parece a lo que Dios habló a mi vida. ¿Me hará esto más parecido a Dios? Este sentir, esta visión, este sueño. Seguir esta voz me hará parecer más a Dios. Nuestra idea y nuestro anhelo es que todo lo que hagamos al final lleve y dé gloria a Dios. Que nos haga más parecer a Cristo. Que cada vez que sigamos una voz, un sentir, que cada vez que sigamos un propósito y un plan, nos acerque más a parecernos a Cristo. Cuando reconocemos la voz de Dios, sabemos que nos va a acercar más a ese propósito final que un día Pablo pudo decir después de haber sido Simón. Ese propósito final, Saulo, después de haber sido un hombre que perseguía a los cristianos, que los mataba, que planeaba sus muertes, se convirtió en el apóstol Pablo, que pudo decir esas palabras que tú y yo algún día ojalá podamos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque en medio de todas las voces que lo distorsionaban, las voces de la persecución, las voces aún de la enfermedad, las voces del aguijón que había en su vida, que lo querían distorsionar el propósito, él pudo identificar y reconocer la voz de Dios cuando le dijo: mi gracia es suficiente para ti. Seguir avanzando y poder declarar esas palabras al final de su vida. Número 3, ¿cómo hago para reconocer la voz de Dios? ¿Se alinea esto a la palabra de Dios? ¿Me hace esto más como Cristo? Y lo tercero es, concuerda esto con el mensaje y con el consejo de Dios. Y cuando digo esto es porque en medio de nuestra vida y en medio de lo que atravesemos en nuestra vida, todos en algún momento vamos a recibir consejos. Todos en algún momento vamos a recibir una palabra que nos quiera guiar y que nos quiera llevar a caminos correctos. Y escúcheme esto, Dios utiliza a personas para darnos consejos también. La voz audible de Dios también viene a través de personas que Dios coloca en nuestro camino para guiarnos a los lugares correctos. Dios también utiliza personas como instrumento, como puedes utilizar este mensaje para hoy hablar a tu vida y decirte: sabes, tienes que aprender a reconocer la voz de Dios. Si quieres vivir una vida en victoria, si quieres vivir una vida donde podamos ver la mano de Dios, el favor de Dios y la gracia de Dios sobre nosotros, que nos lleve a los caminos correctos, que nos encuadre en los caminos correctos, tenemos que reconocer la voz de Dios. Tú te vas llenando de eso porque es un consejo que te estamos dando. Somos instrumentos para llevar ese consejo. Pero también en medio de los consejos sabemos que van a haber otros que nos van a sacar de los caminos correctos. ¿Cuántos alguna vez han recibido consejos de maneras equivocadas que te han llevado a tomar decisiones equivocadas? ¿Cuántos alguna vez hemos sido influenciados por consejos que nos han llevado a caminos incorrectos? Yo recuerdo, y escuche esto, no solamente se ve afuera, sino también se ve en la iglesia. Recuerdo hace muchos años atrás, en medio de la iglesia, había una persona que estaba soltera y que se quería casar. Este predicador fue a la iglesia a llevar el mensaje. Y por supuesto, en medio de su soltería, él estaba buscando cada vez que iba a una iglesia a una hermana que estuviera disponible y estuviera abierta para recibir el mensaje de amor que él compartía. Y en medio de esto, este hombre, en medio de sus profecías, cada vez que veía una hermana que más o menos le llamaba la atención, se le acercaba y daba esa profecía. ¿Lo hacía de mala intención? No creo. Creo que era un poco de la distorsión que existe muchas veces en medio de nuestra desesperación y ver, como decimos nosotros los latinos, que el tren se nos está pasando. Y en medio de esa distorsión de la voz me acuerdo que se acerca a una persona, y esto ocurrió varias veces en medio de todo lo que vimos en muchos tiempos como hijos de pastores. Pero recuerdo que se acercó a esta hermana y le dijo: sabes, Dios tiene una palabra para ti, Dios ha enviado el hombre y la persona para tu vida. Creo que ese hombre y esa persona es un predicador, un hombre de Dios, un profeta, así como el que tienes enfrente. Y comenzó a darle esa palabra de tal forma que le estaba ya adulterando de parte de Dios. Y estoy hablando aún en la iglesia. Aún en la iglesia,
Es importante que usted aprenda a discernir la voz de Dios. Y sabes, algo que Jorge recalca mucho cuando habla, porque tiene ese don del maestro. Es importante que usted sepa y conozca más la palabra de Dios, porque aún lo que se predica, usted tiene que aprender a discernirlo. Aún lo que se habla aquí, uno tiene que aprender a discernirlo. Tiene que aprender a saber si esta palabra que se está hablando viene alineada a la palabra de Dios, si te hace más como Cristo, si concuerda con el consejo de Dios. ¿Me están siguiendo aquí? Y usted tiene que hacer lo mismo con aquellas personas que de pronto se acerquen a su vida con la intención, buena o mala, pero con la intención de hablarle una voz distorsionada de lo que Dios quiera decirle. No todos los consejos, alguien va a escuchar esto aquí, no todos los consejos son para recibirlos. Hay consejos que usted tiene que aprender a discernirlos y a saber cuándo hay que rechazarlos, cuándo hay que alejarlo de su vida y decirle: esto no va de acuerdo a la palabra y al consejo de Dios. Esto no me acerca a Cristo. Por eso la importancia que usted aprenda a reconocer la voz de Dios. ¿Me está siguiendo aquí? Me quedan 3 minutos, así que por lo menos ayúdeme con un amén cada vez que usted. Proverbios capítulo 12, versículo 15. El camino de los necios les parece recto, pero los sabios escuchan los consejos correctos. Proverbios 19, 20, 21 dice: escucha los consejos y acepta la disciplina, y al final será contado entre los sabios. Muchos son los planes en el corazón de una persona, pero es el propósito de Dios el que prevalece. Entonces es la importancia de saber si el consejo está alineado a la voz de Dios, a la palabra de Dios, porque eso es lo que prevalece. Proverbios 24, capítulo 6 da uno de los ejemplos más interesantes. En medio de la guerra, en medio de las tácticas de guerra, es importante escuchar los consejos que nos guíen. Cuando dice: seguramente necesitarás guía para hacer la guerra, y la victoria se obtiene a través de muchos consejeros. Pero tienen que ser personas adecuadas, que se alineen los consejos a lo que Dios habla en su palabra. Tienes que aprender a discernir y escuchar la voz de Dios, porque sí, Dios te puede hablar a través de alguna persona, pero tienes que saber que vaya alineado a la voluntad de Dios. Y si no, vas a tener que hacer como esa niña con la raqueta y decirle: diablo, quítate de aquí en el nombre de Jesús, o te doy un raquetazo. Número 4, termino con esto. Y número 4, ¿cómo reconozco la voz de Dios? Lo primero, se alinea esto a la palabra de Dios. Tienes que aprender a reconocer si la voz de Dios es de Él cuando se alinea a su palabra. Número 2, me hace esto más como Cristo. Número 3, se alinea el consejo de Dios o concuerda con el consejo de Dios. Pero este número 4 es muy importante. Tú sabes reconocer la voz de Dios cuando te hagas esta pregunta: siento paz. Haga algo esta noche. Respire profundo. Yo sé que algunos no lo van a hacer, pero usted aproveche, porque ¿sabe cuánta gente hoy no puede respirar? Algunos que atravesamos este virus saben de lo que estoy hablando. Y se siente paz el poder respirar. Y sabes, a veces esa es la paz que se pierde en medio de las dificultades que atravesamos en la vida. Esa es la paz que se pierde, que a veces se convierte en una guerra de pensamientos, donde no sabemos qué decidir, donde no sabemos qué hacer. Esa es la paz que se pierde cuando en medio de las decisiones de la vida, en medio de los errores de la vida, en medio de las batallas de la vida, no sabemos qué hacer. Y entonces nos preguntamos: ¿dónde estás, Señor? O nos preguntamos: ¿eres tú, Dios? ¿Eres tú, Señor? Son esos momentos donde no reconocemos muchas veces la voz de Dios y comienza a sonar distorsionado, como ese radio que no modula de manera correcta. Cuando perdemos la frecuencia y decimos frases como: no siento paz, no me siento tranquila, no me siento tranquilo. ¿Sabes? Una de las formas de reconocer la voz de Dios y de saber de que Dios es el que está hablando a tu vida es cuando la decisión que vas a tomar
es cuando la voz que escuchas, la visión y el sueño que ves te da paz. Sentir paz es una de las formas de reconocer la voz de Dios. Primer libro a los Corintios, capítulo 14, 33 dice: porque Dios no es autor de confusión, sino el autor de la paz. La voz de Dios no está para tu vida para traer confusión. La voz de Dios viene para traer guianza y darte paz. Tienes que aprender a reconocer la voz de Dios, como dice el libro de Filipenses 4, 6, 7, cuando dice: no se inquieten por nada, pero en cada situación con oración y petición, con acción de gracia, presenten sus peticiones delante de Dios. Y dice: y la paz de Dios. ¿Sabes por qué pone en medio este versículo antes de decir la paz de Dios? Entonces vendrá a sus corazones y será de tal forma que sobrepase todo entendimiento. ¿Por qué pone la oración antes? Porque una de las armas más poderosas que tenemos para reconocer la voz de Dios y tener esa relación con Dios es a través de la oración. Pero también es una de las armas que menos utilizamos muchas veces. La oración es tan importante porque es en la oración donde yo aprendo a escuchar la voz de Dios y a reconocerla. Y en medio de la oración yo muchas veces puedo sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Usted alguna vez ha sentido ese momento de angustia, de dificultad, y en lugar de responder de manera inapropiada o decidir de manera apropiada, usted se ha ido a un lugar secreto, a un lugar tranquilo o tranquila, ha cerrado sus ojos y a decirle: Señor, dime qué tengo que hacer? Y yo no sé usted, pero esos momentos de secreto, de intimidad con Dios, donde usted puede rendirse delante de Dios, donde usted puede decirle las cosas que necesita, dan una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben lo que significa todo entendimiento? Significa todo razonamiento humano. Porque muchas veces lo que vamos a intentar al tomar una decisión es decir cuáles son los pros y cuáles son los contras de esa decisión. Pero aún en medio de todas esas decisiones humanas, pros y contras, muchas veces tomaremos las decisiones equivocadas en nuestra vida. Porque en realidad la única forma que podamos tener esa paz que nos da el reconocer su voz y el saber que viene de Él, de parte de Él, que pueda tener esa paz, es cuando estamos delante de Dios y escuchamos y reconocemos su voz. Y sabemos de que lo que nos está diciendo nos está llevando al propósito y al camino correcto. Lo demás siempre te mantendrá con una incertidumbre humana. Porque sabes, yo no creo personalmente que para Moisés hubiera sido mucho más fácil vivir en un desierto por 40 años que vivir en un palacio por 40 años. Estoy seguro que si Moisés hubiera puesto los pros y los contras de ser hijastro del faraón y ser un libertador que iba por el medio del desierto de un pueblo que le iba a tratar mal, estoy seguro que los pros y los contras le dirían en el momento: Moisés, ¿qué estás haciendo? Es mucho más fácil tener una vida de lujos. Es mucho más fácil tener una vida donde todos estén sirviéndote en un palacio, a que estés en contra de todos en un desierto. Pero Moisés conocía la voz de Dios de tal forma que un día le dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, yo no voy a ninguna parte. En medio de sus errores aún Moisés aprendió a reconocer la voz de Dios. Cuando en una zarza ardiente se le apareció, Moisés aprendió a escuchar la voz de Dios. De tal forma que no eran ni siquiera los pros y los contras, era la voz de Dios. Estoy seguro que el desierto tenía muchos más contras que cosas a favor. Estoy seguro que ir en contra del faraón tenía muchas cosas en contra antes que a favor. Pero Moisés reconoció la voz de Dios y por eso hoy podemos hablar de él de la manera que hablamos. Porque aprendió a reconocer la voz de Dios.
que no tiene que ver con los contras ni con los pros humanos, porque sobrepasa todo entendimiento la paz que viene cuando reconocemos su voz y sabemos cuál es el propósito correcto para nuestra vida. ¿Me están siguiendo aquí? Cuando usted logra entender eso, usted aprende a reconocer la voz de Dios. Y puede ponerse de pie en esta hora, porque pensaba terminar el mensaje de esta manera. Pero sabes, siento que no solamente vamos a terminar con estas 4 formas de reconocer la voz de Dios, sino que la palabra frecuencia, escuchando un mensaje del pastor Chris Hodges, me llevó a entender que la palabra frecuencia no solamente tiene que ver con sintonía, sino que la palabra frecuencia tiene que ver con recurrencia. Frecuentemente. Recurrentemente. Frecuencia no es solamente la sintonía, sino la recurrencia también. ¿Qué tanto lo hago? Y entendiendo esto, me di cuenta que yo puedo encontrar entonces la frecuencia con Dios con la frecuencia en que yo me sintonice todos los días con Dios. Creo que no me he entendido todavía. Pero yo puedo encontrar la frecuencia con Dios de reconocer su voz, escucha, con la frecuencia con la que yo me sintonice con su voz todos los días. Alguien lo entendió. Es decir, entre más frecuencias tengas con Dios, más sintonizado vas a estar con la voz de Dios. Por eso dice el libro de Juan capítulo 10 versículo 4, cuando los saca a todos, y ese fue el versículo que utilizamos durante todos estos mensajes, cuando los saca a todos, hablando de las ovejas, los guía y ellos lo siguen porque están familiarizadas con su voz. En otras palabras, aquellos que tienen frecuencia con Dios escuchan la frecuencia de sintonía con Dios porque reconocen su voz, porque todos los días frecuentemente buscan a Dios. Entre más quieras tener frecuencia con Dios y sintonía con Dios, más frecuentemente tienes que buscar la voz de Dios. Todos los días. Y para poder buscar esa frecuencia con Dios, tienes que aprender a sintonizar y a desintonizar. Vamos, diga conmigo, sintonizar. Ahora diga desintonizar. ¿Y qué significa eso de desintonizar? Significa desconéctate de las cosas que se opongan a la voz de Dios. Todo aquello que se oponga a que tú te puedas sincronizar y sintonizar con frecuencia a la voz de Dios, rechaza y oponte a todo aquello que te quiera quitar ese tiempo de frecuencia con Dios. Todas aquellas cosas que quieren impedirte esa frecuencia con Dios. Escúcheme, y estoy hablándole esto a aquellos sentimientos de culpabilidad que a veces te quieren sacar de la frecuencia con Dios. Tú quieres entrar con Dios, pero dices, ¿te acuerdas de lo que hiciste? Y te quieres sacar de la sintonía. Elimina esos pensamientos en el nombre de Jesús. Dale un raquetazo en el nombre de Jesús y dile, sabes, pensamientos, tú no me vas a sacar de la frecuencia con Dios, esa culpabilidad, ese error, esa falla, porque tengo un Dios que pagó el precio por mis pecados y que está dispuesto a perdonarme si yo regreso a sus brazos otra vez y a devolverme la sintonía con Él. Pero no permita que esos pensamientos de descalificación, sus pensamientos de culpabilidad, te lleven a un árbol a colgar los sueños y a ahorcarlos, tus anhelos, tu propósito, los planes que Dios tiene para tu vida. Que no sea que te lleves contigo a todo a tu alrededor por no escuchar y estar en sintonía, por no desconectarte de lo aquello que opone a la voz de Dios. Juan capítulo 10 versículo 5 dice: y no seguirán la voz de un extraño, sino que se dispersarán porque no están acostumbrados a su sonido. Es decir, cuando tú escuchas la voz del pastor,
correcta de Dios, también vas a aprender a identificar cuando no sea el sonido correcto. Y número 3, aprende a dar pasos hacia lo que Dios te ha hablado. Juan capítulo 10, 27 termina diciendo esto: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Tienes que aprender que en medio de la sintonía con Dios tienes que dar pasos hacia lo que Dios te ha hablado. Y de pronto el paso de Dios para tu vida el día de hoy es decirte: sabes, antes de que termine este 2021, vas a buscarme con más frecuencia como nunca antes me has buscado. De pronto la palabra de Dios que te quiere alinear lo correcto este año es: vas a estudiar las escrituras como nunca antes lo has hecho. De pronto la frecuencia de Dios y la voz de Dios en este año te está diciendo: sabes, es tiempo de que te envuelvas, de que le sirvas a Dios como nunca antes lo has hecho. Es tiempo de que vayas, te prepares en la academia como nunca antes lo has hecho. Es tiempo de que vayas a la iglesia, de que pertenezcas al cuerpo de Cristo como nunca antes lo has hecho. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de que este año sirvas a los demás como nunca antes lo has hecho, y comienza a dar pasos hacia esa voz de Dios. Estoy seguro que este año va a ser diferente, y que en medio de ese proceso, como las ovejas, aprenderás a escuchar la voz de tu pastor y le vas a seguir. Señor, te doy gracias por cada persona que ha venido el día de hoy. Te damos gracias por esta serie, Dios, frecuencia, que nos ha enseñado a cómo conectarnos, Dios, y a sintonizarnos con tu voz como nunca antes. Gracias, Dios, porque en medio de lo frecuente que te buscamos, aprenderemos a reconocer tu voz. Aprenderemos a reconocer lo que quieres decirnos, Dios. Porque no queremos terminar con sueños colgados, ahorcados en medio de los árboles de la vida, en medio de las confusiones de la vida. Queremos ser personas que puedan cumplir el propósito que tú tienes para nosotros, y para eso hay que reconocer tu voz. Si usted quiere hacer un compromiso con Dios y decirle: Señor, en este año voy a buscarte con una frecuencia que nunca te he buscado antes, frecuentemente, en la mañana, en la tarde, cuando tenga mis tiempos libres, quiero escuchar tu voz, Dios. Usted levante su mano en esta hora. Dígale: Señor, yo quiero hacer ese compromiso contigo. Vamos ahí con su mano levantada. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Quiero escuchar tu voz, Señor. Que en los sueños tú puedas hablarme, que en visiones yo pueda escuchar tu voz, que en cada sentir que sienta, Dios, yo pueda saber si eres tu voz a través de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que si atravesamos la enfermedad, yo sepa que tu voz me dice: por tu llaga has sido curado, y que pueda sentir esa paz, de esa convicción de saber que es tu voz. Que en medio de los momentos donde las cosas no funcionen, pueda saber que para ti no hay nada imposible, y que puedes sacarnos aún de los momentos más difíciles de la vida. Que sepa que esa tu voz permanece para siempre, que se alinea a su palabra, que me hace más como tú, Dios. Sin querer nada más. Que cuando escuche consejos pueda reconocer cuáles son los consejos correctos, Dios, y pueda alejar también aquellas voces que no son las correctas, porque he aprendido a reconocer tu voz, porque frecuentemente, Dios, te buscaré como nunca antes, Señor. Porque este año 2021 no terminará de la misma manera para mis hermanos y hermanas, porque te buscaremos como nunca, Señor. Vamos, si usted lo cree en esta hora, dígale: Señor, te buscaré como nunca antes. Terminamos esta serie, Dios, pero sé que quedará en el corazón de muchos. Quedará en el corazón de muchos. Y adora a Dios por un minuto nada más y dígale: Señor, gracias porque puedo escuchar tu voz. Gracias porque hoy reconozco tu voz y aprendo a reconocer tu voz, Dios.
Y aprendo a reconocer cómo me quieres hablar, Dios. Y mientras escuchas esta adoración, donde Dios te dice, no podría estar delante de ti, Señor, delante de tu voz, escuchándote, Señor, sin que toque mi corazón y que me sienta como un niño que llora, Dios. Que cuando yo escuche tu voz, mi corazón lo sienta. Que como ese niño que escucha la voz de su padre, de su madre, pueda identificar la voz de quién eres tú, Señor. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño y pasar.